¿Crees que pudieras estar dentro de una relación tóxica? ¿Las personas te han comentado que quizá tu relación no es la más sana? Entonces este video es para ti. Soy Paulina López, terapeuta de R&A Psicólogos. Es común preguntarse, ¿por qué no puedo salir de esta relación si solamente me está generando un malestar? Todo el tiempo estamos peleando, ya no la pasamos bien, ya no nos comunicamos como antes. Hay 4 factores que van a influir en el por qué no podemos salir de una relación tóxica. El primero son las ganancias. Solamente nos enfocamos en lo positivo que tenemos de la relación. En esos 5 minutos que no peleamos con nuestra pareja y olvidamos el resto del día que estamos peleando o que estamos gritando. Recordemos que la relación tóxica no solamente se refiere a la pareja. Si estamos hablando de una parte familiar o en la parte laboral, quizás solamente estamos tomando en cuenta la parte económica, en la cuestión familiar, solo nos estamos enfocando en la comodidad y por eso no me salgo de casa, entre otros factores. El no querer estar solo es otro factor por el cual no podemos terminar una relación, sobre todo de pareja. Pensamos que no podemos estar con nosotros mismos o que no podemos hacer ninguna actividad si no es con el otro. La atracción va a ser otro punto que no nos va a permitir terminar una relación. En ocasiones solamente nos sentimos atraídos hacia personas que son tóxicas, como personas posesivas, personas muy celosas, personas que solamente se involucran en conductas autodestructivas. Y finalmente, el que seguimos un patrón. No podemos salir de la relación tóxica porque nos encontramos de relación en relación. Quizá terminamos una relación que es tóxica, pero al final del día terminamos en otro tipo de relación que es igual tóxica. Quizá esto se pueda haber influido por los modelos que tuvimos de crianza. Probablemente solo vimos un modelo de interacción en el cual solamente las personas discutían, solamente estaban peleando y creemos que la única manera en que nos podemos comunicar con el otro es gritando o amenazando. Te voy a dar estrategias para que puedas salir de una relación tóxica. El primero es retomar tus actividades. Justo si estamos en una relación en la cual nos sentimos agobiados, sentimos que ya no somos nosotros mismos, dejamos de hacer actividades que son importantes para nosotros. Aquí el que tú continúes haciendo actividad física, saliendo con los amigos, va a ayudar para que tú puedas encontrar ese bienestar y esa tranquilidad que has perdido, el volverte a encontrar contigo mismo. Otra estrategia es enfocarnos en lo verdaderamente importante. Quizá no te puedas concentrar en tu trabajo o no hagas las tareas escolares por estar peleando con tu pareja o estar pensando en tu relación de pareja. Aquí debes de enfocarte en lo que verdaderamente te compete, como sería la escuela, el trabajo, el cuidado con los hijos, no descuidar a la familia, a los amigos y demás. Podemos también poner límites dentro de nuestra relación y quizá eso convierta que nuestra relación tóxica sea una relación no tóxica, es decir, una relación sana. Si tú comienzas a expresar con tu pareja qué es lo que no te parece, llegan a acuerdos y se comunican de una mejor manera, van a lograr que su relación sea sana. La última estrategia para que puedas salir de una relación tóxica es detectar cuáles son los pensamientos que no te están permitiendo salir de esta. Pensar como que no vas a conocer a alguien más, que quizá te vas a arrepentir, que te vas a quedar solo o que te vas a quedar sola, son algunas de las más comunes que puedes tener y que no te permiten terminar esta relación. Las palabras van a jugar un papel muy importante. Si tú comentas estoy solo o estoy sola, es como si no tuvieras familia o amigos. Lo que sucede es que tú estás soltero y hay que empezar a trabajar con las palabras que estamos utilizando para que de esta manera te sientas mejor contigo mismo. Si sientes que ya no puedes salir de esta relación tóxica, quizá lo más recomendable es que tomes terapia. Esto va a ayudar a que tú te puedas sentir mejor contigo mismo, que puedas detectar cuáles son los pensamientos que no te permiten salir de esta relación, consolidar las redes de apoyo y empezar a enfocarte en ti mismo y en darte cuenta que lo más importante es tu bienestar antes que estar bien con la otra persona. Espero te haya servido este video. En la descripción del video vamos a dejar material que también te puede ayudar para complementar cómo puedo salir de una relación tóxica. O quizás si no tocamos alguna estrategia que a ti te haya funcionado para salir de una relación tóxica, nos gustaría que nos la compartieras. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que continúes viendo videos de temas que te pueden interesar sobre psicología. Más sobre este tema, te invito a que veas el video Diferentes tipos de relaciones tóxicas.